La quinta extradición firmada hoy es la de Giovanni Andrés alias Araña, señalado integrante de los comandos de frontera que fue capturado en febrero del año 2025 en Bogotá por agentes del CTI, de la Fiscalía. La detención se llevó a cabo en un hotel del occidente de la capital del país, donde Rojas se encontraba junto con otros miembros de esa disidencia participando en una rueda de prensa por el cierre del ciclo de diálogos entre el gobierno de Gustavo Petro y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, estructura que se separó de la segunda Marquetalia de Iván Márquez. Araña era buscado por Estados Unidos por los delitos, entre muchos delitos, narcotráfico. En febrero del año 2024, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol produjo el informe que ustedes verán a continuación y que deja en evidencia la capacidad criminal que este disidente de las FARC tuvo, especialmente en Putumayo. Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, y su grupo criminal, los Comandos de Frontera, están hoy entre los peores asesinos de líderes sociales en Colombia. En una audiencia judicial, el pasado 17 de enero, un fiscal describió varios de sus crímenes. Cuando la señora Yamily Bernal García se identifica con su nombre, con su número de cédula, estas personas que venían además encapuchadas, le dijeron que les manifestara si ella integraba o no integraba la Junta de Acción Comunal de la Vereda. Cuando ella contesta que ella es la presidenta de la Junta de Acción Comunal, estas personas, sin mediar palabra alguna, dispararon sobre su humanidad en repetidas ocasiones con arma de fuego. Yamily Bernal era la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Santa Rosa de Juanambú, en Puerto Guzmán, Putumayo. Había asumido el puesto para reemplazar a Clemencia Arteaga, quien también fue asesinada. En enero, la Fiscalía capturó a alias El Indio, uno de los lugartenientes de Araña, y lo señaló como uno de los responsables de la muerte de la lideresa que se atrevió a contradecir a los criminales para defender su vereda. Ella les decía que no les convocaban a esas reuniones porque ella estaba para ayudar a la comunidad que no quería saber nada de coca ni de los comandos, pero El Indio, que es el jefe de los comandos de la frontera desde Villa Garzón hasta el sector de Arizona, en una reunión le dijo a Yamily que no era si quisiera asistir a las reuniones, que era una obligación porque era una orden de los comandos de la frontera y ya sabía lo que le pasaba si la incumplía. Los comandos de frontera la asesinaron el 14 de octubre de 2023, en medio de una ola de crímenes que tiene a Putumayo sumergido en el terror. Después de ella, en apenas 3 meses, han matado a otros 6 líderes. A pesar de la persecución, hay quienes denuncian a los actores armados. La aparición de los cuerpos de jóvenes que casi siempre son semanales, que uno los ve por las carreteras, entre el monte. Estos cuerpos son torturados, les faltan partes, e incluso les dejan letreros amenazantes. Por el mismo abandono del Estado. Araña es el artífice del terror en Putumayo, que solo este año deja 23 asesinatos. Kyle Johnson, quien lleva más de 10 años investigando el conflicto en el departamento, describe al criminal que ha logrado la expansión del grupo delictivo. Todo este grupo lo ha hecho expandir, lo ha hecho crecer. En lo militar y en lo económico es bastante capaz, es bastante fuerte como líder. En lo político no es lo suyo. Según informes de la Fiscalía, Araña comenzó su trasegar criminal hace al menos 15 años, pero para llegar al poder de la nueva organización, Araña tuvo que asesinar a su propio jefe, alias Sinaloa. Cuando llegaron otra vez a donde Araña y Mauricio, Araña le dijo a Sinaloa que por qué se había torcido y le pegó un tiro en la parte de atrás del cuello. Así empezó a confeccionar este nuevo grupo criminal, que hoy tiene alrededor de 500 hombres y controla buena parte del tráfico de cocaína hacia Ecuador. Pese a su perfil delictivo, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol pudo establecer que, hace un par de años, Araña fue informante de la policía y su colaboración sirvió para dar varios golpes a otros jefes disidentes del país. Por eso, para protegerlo, la misma policía lo llevó a un país sudamericano donde permaneció durante 6 meses como informante. Y luego lo devolvieron a Colombia, donde retomó sus actividades criminales. No atacamos la fuerza pública, no secuestramos, no extorsionamos y no atacamos a la población civil. El año pasado, Araña le dio una entrevista al Espectador en la que negó sus crímenes y cínicamente se atrevió a reivindicar a los líderes sociales, esos que él asesina.
Lo de los líderes sociales y lideresas que están prisioneros en las cárceles nacionales, que se les resuelva a ellos porque hay muchos líderes y que se les solucione a ellos esa situación jurídica. En medio de su guerra con el Frente Carolina Ramírez, Araña ha entrado en una especie de paranoia que lo está llevando a esta violencia desatada. El detonante en el momento fue esos combates en Puerto Asís y parece que sigue esa cacería de brujas o sigue ese miedo de comandos de la frontera de que Carolina Ramírez les quite el territorio. Además de su guerra y su afán por controlar el territorio y la coca, los comandos extorsionan a algunas petroleras para que puedan operar en el departamento. No podemos oponernos a los proyectos y nos han dicho que quien se oponga pues tiene que salir del territorio o sufre las consecuencias. El pasado 13 de noviembre, sicarios de los comandos asesinaron frente a su hijo a Daniel Rivas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Coqueta. La muerte de esta persona fue ordenada por alias el Indio Miguel, porque supuestamente la víctima, es decir, el señor Daniel Andrés Rivas Prieto, era un líder social que se entrometía en perjuicio de las comunidades al no dejar que las compañías de hidrocarburos hicieran presencia y trabajos en esta zona del territorio. Las comunidades vienen soportando esta violenta arremetida en un relativo silencio, porque sienten que no tienen a quién acudir, no confían en las autoridades locales. Y hay mucha desconfianza ya con las instituciones locales porque hay mucha influencia del grupo que se vio también en las pasadas elecciones cómo pudieron colocar por presión o por compra de conciencia sus representaciones en la institucionalidad local. Tampoco confían en la fuerza pública. Pues lo que nosotros vivimos a diario en el departamento es ver un batallón del ejército y a pocos metros a los comandos. O en el río va pasando el ejército y detrás va pasando comandos de frontera. Intentamos obtener una respuesta del ejército sobre la situación en Putumayo, pero no fue posible. A sangre y fuego, como si fuera amo y señor, este criminal decide hoy cómo se vive en buena parte del sur del país y silencia a cualquiera que se atreve a oponerse a su violencia.